Hay verdades que jamás se dicen en voz alta. No porque sean mentira, sino porque duelen demasiado. Verdades que se esconden bajo promesas románticas, que se maquillan con palabras bonitas y se envuelven en cuentos de para siempre. Pero si te atreves a mirarlas de frente, si no apartas la mirada, todo lo que creías sobre el amor se desmorona. Y ahí, en medio del caos, aparece algo más poderoso que el amor, la libertad. Una libertad que no consuela, que no acaricia, una que golpea, te rompe por dentro, pero también te despierta. Y hay una verdad en particular que muchos hombres no están preparados para escuchar. Una mujer no ama de la misma forma en que tú amas. Nunca lo ha hecho. No por malicia ni engaño, sino porque su lógica interna, su arquitectura emocional, responde a un sistema que no es el tuyo. Mientras tú construyes castillos en el aire soñando con la eternidad, ella evalúa, selecciona, se adapta. Mientras tú amas desde un anhelo profundo de fusión, ella actúa según algo más antiguo, más biológico, más pragmático. Pero no lo sabías. Nadie te lo dijo. Desde niño te enseñaron que algún día aparecería ella, la correcta. Te alimentaron con historias donde el amor lo cura todo, donde el sacrificio siempre tiene recompensa y donde, si lo das todo, recibirás lo mismo a cambio. Te dijeron que la persistencia era romántica, que llorar por amor era noble, que entregarte por completo era lo correcto. Pero no te dijeron lo más importante, que el tipo de amor que esperas, ese que se entrega incondicionalmente y para siempre, no es el que suele gobernar la forma en que muchas mujeres eligen y aman. Schopenhauer lo vio con una claridad brutal. Escribió sin adornos, sin el ablandamiento de los poetas ni la dulzura de los novelistas. Lo que el mundo llama amor romántico es, en su mayor parte, un espejismo. Una construcción social que adormece al hombre, lo distrae de su esencia, lo domestica con la promesa de un alma gemela que puede no ser más que un mecanismo biológico disfrazado de destino emocional. El filósofo no dijo esto para herir, sino para despertar. Advirtió que el instinto femenino, aunque no proviene del desprecio ni la crueldad, está programado para buscar protección, estabilidad, continuidad. Que a menudo opera sin que la mujer sea siquiera consciente de ello, guiado por las frías leyes de la selección natural. Y que si un hombre no comprende esto, si sigue operando bajo la ilusión de que ambos géneros aman de la misma forma, se destruirá a sí mismo. No por ella, sino porque sigue esperando de ella algo que nunca estuvo destinada a dar. No lo sabías. Nadie te lo enseñó. Te dijeron que si eras bueno, atento, entregado, si amabas con todo tu ser, recibirías lo mismo a cambio. Por eso lo diste todo, tu enfoque, tu energía vital, tu tiempo, tu vulnerabilidad más cruda, creyendo que lo que ofrecía sería valorado, cuidado y correspondido con la misma intensidad. No lo hiciste por estrategia, lo hiciste por verdad. Porque para ti, el amor no es un juego, es un pacto silencioso. Y cuando no lo fue, cuando sentiste ese cambio imperceptible al principio, ese enfriamiento en su mirada, esa ausencia en su tono, ese estoy bien que en realidad significaba todo lo contrario, algo dentro de ti comenzó a fracturarse. No entendías por qué. No había una pelea, no había un motivo claro. Solo esa distancia que crecía sin explicación, como una sombra que se expande al caer la tarde. Y entonces desapareció. No con un portazo. No con lágrimas. Sino con silencio. Con una indiferencia que dolía más que cualquier grito. Y fue ahí donde el dolor se volvió insoportable. No solo porque perdiste a una persona, sino porque se desmoronó la ilusión que te sostenía. La fantasía que construiste en tu mente, de que si amabas de verdad, jamás serías abandonado. Pero esa es la herida más profunda. No es la pérdida de ella, es la pérdida de esa versión del mundo que aún creía en él para siempre. Y cuando esa versión muere, algo dentro de ti también muere. Algo inocente. Algo hermoso, pero también ingenuo. Y es precisamente ahí, en el corazón de ese vacío, donde comienza este camino. Porque si estás leyendo esto, si sentiste esa traición silenciosa, si probaste la amargura de darlo todo y recibir solo silencio, entonces tal vez estés listo. Listo para dejar de idealizar. Listo para empezar a ver, no desde el resentimiento, sino desde la claridad. Cuando la ilusión finalmente se rompe, lo que queda no es solo dolor, es confusión. Porque no entiendes qué pasó. Pensaste que habías hecho todo bien. Estuviste presente, fuiste leal, entregado.
Le diste todo lo que tenías sin reservas. Y, aún así, ella se fue, cambió o te reemplazó sin una razón clara. Y ahí, en ese espacio entre lo que creías y lo que realmente ocurrió, comienza la verdadera fractura. No fue su partida lo que te destrozó. Fue darte cuenta de que ella nunca estuvo en la misma historia que tú estabas escribiendo. Schopenhauer lo explicó sin filtros. Para él, el amor que el hombre idealiza es un espejismo que lo desvía de su propósito, manteniéndolo enredado en una narrativa que nunca fue suya. Desde su perspectiva, lo que tú interpretas como amor eterno puede ser, desde el otro lado, una estrategia biológica eficiente. Un mecanismo que selecciona, evalúa y descarta cuando ya no cumple su función. Pensaste que los dos estaban construyendo algo juntos, pero ella, muchas veces sin darse cuenta, respondía a su impulso de supervivencia. Mientras tú soñabas con una unión profunda de almas, ella evaluaba tu capacidad de ofrecer estabilidad emocional, económica y genética. No por malicia, no por superficialidad, sino por programación biológica. Y eso, aunque duele, no la hace menos valiosa. La hace fundamentalmente diferente. El problema no es ella. El problema es tu ignorancia de esa diferencia estructural. Mientras tú esperas que el amor sea una promesa sagrada e inmutable, ella puede estar viendo una oportunidad temporal. Mientras tú crees que tu entrega total garantiza permanencia, su instinto le dice que debe evaluar constantemente si sigues siendo la mejor opción. No desde el corazón romántico, sino desde la fría lógica primitiva de la supervivencia. Y cuando dejas de serlo, cuando, en lo más profundo de su inconsciente, detecta que alguien más puede ofrecerle un mayor estatus, más seguridad, una fuerza que le resulte más emocionante, su deseo comienza a apagarse. No hay una escena dramática. No hay advertencias, ni un cierre digno. Simplemente, se va. Su atención se desvía, su cuerpo se aleja, su alma ya no vibra contigo. Lo que para ti fue un lazo sagrado, casi espiritual, para ella se convierte en un ciclo biológico cumplido. Y ahí quedas tú, solo, confundido, tratando de entender cómo algo que parecía eterno se deshizo sin motivo aparente. Te preguntas 1000 veces, ¿en qué fallé? ¿Qué no vi? ¿Por qué no luchó como yo lo habría hecho? Pero la verdad es que, para ella, ya no había nada que luchar. Su cuerpo ya había decidido. Su instinto ya había elegido. Y tú solo eras el recuerdo de un capítulo que ya cerró sin necesidad de una última página. Pero no fallaste. Simplemente entraste en el juego equivocado usando reglas que no sabías que existían. Pisaste un campo de batalla emocional creyendo que estabas en una alianza espiritual, cuando en realidad estabas participando, sin saberlo, en la selección natural. Eso no te hace débil. No te convierte en ingenuo. Te hace humano. Profundamente humano. Idealista hasta el punto de la ceguera. Creíste en una historia porque necesitabas creer. Porque tu alma anhelaba algo verdadero, algo puro, algo que rompiera con la frialdad del mundo moderno. Y cuando esa historia se rompió, no fue solo una mujer la que se alejó, fue tu visión del amor la que colapsó. Este es el momento donde muchos hombres se quiebran más allá de toda reparación. El punto exacto en el que el corazón se endurece, no por fuerza, sino por desesperación. Se transforman en sombras de lo que alguna vez fueron. Amargos. Resentidos. Encerrados en una coraza que los protege, sí, pero también los aísla de toda conexión real. Comienzan a ver a todas las mujeres como amenazas, como enemigas. Y otros, en silencio, simplemente se retiran. Renuncian. Se alejan del amor, del vínculo, del riesgo emocional. No porque no lo deseen, sino porque temen no sobrevivir a una caída más. Porque la traición del alma es más devastadora que cualquier herida física. Y en ese abismo, el hombre tiene dos caminos: convertirse en piedra o renacer como fuego. No el fuego que destruye, sino el que ilumina desde dentro. El que arde con conciencia, con presencia, con verdad. Porque si logras atravesar esa oscuridad sin rendirte al odio, entonces comienzas a ver. No con los ojos del niño que fuiste, sino con la mirada del hombre que está despertando. Pero Schopenhauer no propuso eso. Nunca te pidió que dejaras de amar. Te pidió que comenzaras a ver. Que dejaras de idealizar. Que comprendieras que lo que tú llamas amor puede no tener el mismo significado desde el otro lado.
Y una vez que ves eso, no hay retorno. El velo cae y con él toda la narrativa que te mantenía de rodillas. Cuando todo se derrumba y ella se va, ya sea física o emocionalmente, no sabes cómo reaccionar. Estás desprevenido, porque no entraste en ese vínculo por conveniencia. Entraste por esperanza, por la convicción profunda de que ella era la indicada, no un capítulo, no una fase, no una posibilidad, sino el destino final. Por eso, cuando ella se aleja o alguien más aparece en su órbita, tu mundo entero se desintegra. Sientes el frío de lo inexplicable. Y lo peor de todo, te culpas a ti mismo. Así que lo intentas más. Multiplicas los mensajes, los gestos, los actos desesperados de afecto. Luchas por salvar lo que tenían, pero ya no hay nada que salvar. Porque lo que tú sentiste como una conexión espiritual, desde su perspectiva, y desde la fría lente de Schopenhauer, fue un vínculo funcional que cumplió su propósito o fue reemplazado por algo más ventajoso. Y aquí llega la confusión más devastadora. Ella no te odia. Puede que ni siquiera tenga una razón clara. Simplemente se desconectó. No por crueldad. No por diseño. Sino porque su instinto se lo indicó. Porque ya no percibía en ti la misma promesa de seguridad o progreso. Porque incluso sin conciencia racional, su naturaleza funciona como un radar que siempre está escaneando. Y cuando detecta a alguien con mayor estatus, recursos, fuerza simbólica o potencial futuro, su atracción cambia. No entiendes cómo eso es posible. ¿Cómo alguien puede decir que te ama un día, con lágrimas en los ojos, con promesas de eternidad, y al siguiente comportarse como una completa extraña? Fría. Distante. Como si todo lo vivido hubiera sido un espejismo. Y no lo entiendes, porque tú todavía ves el amor como una línea recta. Una flecha que, una vez disparada, solo puede avanzar, solo puede crecer, solo puede profundizarse. En tu mundo, si amas, amas. Punto. Pero en su mundo, no. Para ella, esa línea no es recta. Es curva, es ondulante, es sensible al clima emocional. Su amor es dinámico, adaptativo, influenciado por 1000 factores invisibles. Algunos tan sutiles que escapan incluso a su propia conciencia. Su percepción cambia con tu energía, con tus acciones, con tu posición emocional frente al mundo. Cambia con lo que representas en su inconsciente. No es traición, es biología, es psicología, es programación evolutiva. Y eso es lo que duele. Que tú pensabas que el amor era algo fijo, incondicional, inmortal. Pero para ella, es algo vivo. Algo que responde al contexto. Al momento. Al presente. Si dejas de inspirar, si dejas de liderar, si dejas de ser un faro, su deseo no muere. Se traslada. Y en esa transición silenciosa, donde ella ya comenzó a irse pero aún no lo ha dicho en voz alta, tú te quedas congelado en el tiempo. Atrapado en un bucle mental, como si tu alma estuviera encadenada a los ¿y sí? Repites conversaciones una y otra vez. Vuelves a los mensajes, a las miradas, a los silencios que antes no parecían importantes pero que ahora analizas con lupa, como si en algún gesto oculto pudieras encontrar la pista, la clave, el momento exacto donde todo comenzó a romperse. Buscas una señal que te diga cuándo fue que dejaste de ser suficiente. Cuando su mirada dejó de brillar. Cuando el amor dejó de tener vida, aunque seguía teniendo forma. Pero lo que duele aún más es darte cuenta de que, tal vez, eso que tú sentías tan sólido, tan profundo, tan recíproco, nunca estuvo garantizado. Nunca fue un contrato emocional sellado con promesas eternas. Fue una danza. Una sincronía que dependía de tu energía, de tu dirección, de tu posición emocional como hombre. Eso es lo que nadie te enseñó, que el amor femenino no es estático. No es un premio que se entrega para siempre. Es una emoción dinámica, moldeada por la percepción, por el momento, por cómo te percibe ahora, no por lo que hiciste ayer. Se renueva o se desvanece. Evoluciona o muere. Y muchas veces, muere en silencio, mientras tú todavía estás convencido de que todo sigue vivo. Y esa es la herida más difícil de aceptar, que no hubo traición abierta, ni gritos, ni finales con cierre. Solo una lenta evaporación de algo que tú aún sentías intenso, pero que ya no tenía peso en su alma. Así que, en tu desesperación, haces lo impensable. Te arrastras. Lloras.
Suplicas. No porque seas débil, sino porque estás roto por dentro. Porque aún crees que hay algo que puedes hacer para recuperar ese brillo en sus ojos. Te aferras a los recuerdos como si pudieran convertirse en puentes hacia el presente. Pero no son puentes, son espejismos. Y tú, en medio de la confusión, te conviertes en la sombra de lo que una vez fuiste. Ya no eres el hombre centrado, sereno, firme. Eres un eco tembloroso, intentando reconstruir un castillo que ya fue demolido. Te humillas. No porque no valgas, sino porque crees que tu amor, sincero, entregado, profundo, puede ser suficiente para hacerla volver. Crees que si ella ve tu dolor, recordará. Que si nota tu desesperación, se ablandará. Que si entiende cuánto te duele, reconsiderará. Pero no lo hace. Porque no responde a tu dolor. Responde a tu posición. Y cuando esa posición se vuelve necesitada, sumisa, suplicante, ya no representa lo que su instinto admira. Ya no proyectas fortaleza, misterio, ni dirección. Proyectas carencia. Y la carencia, por muy honesta que sea, no seduce. No cautiva. No inspira respeto. Porque ella, aunque no lo sepa conscientemente, busca algo que su instinto reconozca como valioso: presencia, seguridad, dominio emocional. Y tú, en ese momento, has perdido todo eso. No porque seas menos hombre, sino porque aún no sabes que el verdadero poder no está en obtener amor, sino en conservarte a ti mismo cuando el amor se escapa. Y en ese proceso silencioso e invisible, pierdes más que a una mujer. Mucho más. Pierdes tu centro. Pierdes ese eje interno que te daba estabilidad, dirección y fuerza. Tu dignidad se evapora lentamente, casi sin que lo notes. Y no porque ella te la haya quitado directamente, sino porque tú la fuiste dejando caer, centímetro a centímetro, cada vez que pusiste sus emociones por encima de las tuyas, cada vez que silenciaste tu voz interna con tal de mantener su atención. Tu dirección colapsa. El mundo que habías construido giraba en torno a ella, sus gestos, sus respuestas, su validación. Tu propósito ya no era un llamado interior, era una estrategia para no perderla. Tu motivación no nacía del alma, sino del miedo al abandono. Y lo más doloroso, tu identidad emocional, tu sentido de valor como hombre, quedó fusionado a una historia que ya no existe. Una historia donde tú eras el héroe, pero solo si ella seguía mirándote como tal. Y cuando ella se va, no solo desaparece su presencia. Lo que desaparece es la estructura entera sobre la que habías edificado tu sentido de vida. Lo que queda es un eco hueco. Una habitación emocional vacía donde antes había intensidad, deseo, promesas. Y tú, parado en medio de ese silencio, sin brújula, sin nombre, te enfrentas a la pregunta que más duele y más aterra: ¿quién soy sin ella? Porque no se trata solo de que ella se fue. Se trata de que tú dejaste de ser tú, por mantener viva una historia que ya te estaba consumiendo. Ahí comienza la verdadera caída. No en el momento de la ruptura, no cuando se da la última conversación o el último mensaje sin respuesta. Comienza antes. Comienza en el instante en que abres los ojos y te das cuenta de algo devastador, que no fue ella quien te traicionó, fuiste tú quien se traicionó a sí mismo. Porque te abandonaste dentro de esa relación. Te perdiste tratando de mantener algo que ya se había ido. Lo más amargo de todo es que ni siquiera puedes odiarla. Aunque quieras, aunque te esfuerces por convertirla en la villana de tu historia, no puedes. Porque, en el fondo, sabes una verdad incómoda: ella nunca escribió la narrativa falsa. Tú lo hiciste. Tú la proyectaste como la salvación. Tú le diste atributos que tal vez nunca tuvo. Tú construiste una versión idealizada de ella, alimentada por tu necesidad, por tu hambre de conexión, por ese anhelo casi infantil de que esta vez, sí, sería para siempre. Y ahora el dolor no solo viene por la pérdida, sino por el despertar. Un despertar cruel que te muestra, con una claridad despiadada, que no perdiste a la mujer perfecta, perdiste la fantasía que tú mismo creaste. La historia que tejiste con hilos de deseo y esperanza. La película que proyectaste en tu mente, donde ella era todo lo que siempre habías buscado. Y cuando las luces se encienden y la ilusión se cae, el vacío es absoluto. Porque no solo se fue ella. Se fue también la historia que te sostenía. Y ahí es cuando aprendes que el precio de idealizar sin comprender, de amar sin ver, es perderte a ti mismo en una historia que nunca fue real.
Ese momento de colapso no se trata solo de un corazón roto. Es una implosión existencial. Porque no es solo ella quien se va, todo tu sentido de propósito, que habías atado a su presencia, desaparece con ella. El futuro que habías imaginado se derrumba. La ilusión que alimentaste con cada sacrificio silencioso, con cada pequeña renuncia a ti mismo, se evapora. Y lo que queda es vacío. Vacío y ruinas. Una identidad destrozada, no por traición, sino por haber elegido verter tu alma en algo que solo necesitaba funcionar, esperando permanencia en un sistema diseñado por la biología para ser adaptativo, temporal, utilitario. Schopenhauer no dijo esto para destruirte.